Hablando de mitos, porque estamos hablando del mito de Fedra y ahora vamos a hablar del mito de Artigas, según los invitados que tenemos hoy, bueno, que son los autores de No ofendo ni temo. Estoy hablando de Leonardo Borges y Hernán Rodríguez Méndez, profesor de Historia, profesor de Lengua y Literatura. Bueno, ya te hemos tenido por acá con los otros libros. Muchas gracias, los recibimos primero por favor, con un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Fenómenos de la literatura, por favor. Bueno, un ¿Qué placer. le tirás tanta piedra a Artigas, che? Es que el punto es ese, no le tiramos piedra a Artigas en realidad. Le tiramos piedras a aquellos que han construido, sostenidos en la figura de Artigas, mitos. Que no es lo mismo. Total, claro. No es pegarle al personaje, sino la construcción que se ha hecho alrededor del personaje. Y en este caso lo analizamos más que pegarle. ¿Por qué hacia el lado del imaginario? Bueno, porque en realidad nos pusimos a pensar que lo que más de repente se conocía de Artigas no era tanto lo histórico, sino lo que nos llegaba a través de la canción, de la poesía, la literatura en general. Y en ese sentido nos dimos cuenta de que no había muchos trabajos que abordaran eso, ¿no? Cómo la figura de Artigas aparecía en los temas del cancionero popular, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí fue que empezamos a investigar y a ver cuántos temas hablaban de Artigas y encontramos una lista bastante importante, ¿no? Que supera los 60 temas. De los cuales, bueno, tuvimos que hacer una selección, nos quedamos con más o menos 23. Y bueno, de esos temas se habla en el libro, ¿no? Es decir, de la figura de Artigas, cómo aparece reflejada en esos temas. Y aparece de una manera muy diversa, digamos, ¿no? Es decir, no es el mismo retrato el que aparece en el A Don José que en el día que Artigas se emborrachó, o en otros temas, ¿no? Es decir, hay una variación importante en cuanto a cómo se muestra Artigas. Y bueno, la idea del libro es justamente poder observar esas diferencias y ver también eso cómo dialoga con el Artigas real, ¿no? Porque el Artigas real también fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? También se fueron descubriendo documentos, fue avanzando, y en cada época ese Artigas real mostraba otras cosas distintas que a su vez las canciones también lo iban reflejando, ¿no? ¿Son canciones y poemas desde qué época? Nosotros la poesía arrancamos desde Bartolomé Hidalgo, el Eusebio Valdenegro, o sea, contemporáneos a Artigas. Sí. Y después, claro, el cancionero arranca en 1910 con el himno Artigas y sigue con estas 60 y pico de canciones, casi 70 canciones, que de alguna forma nosotros lo vemos más que nada en el siglo XX. En el siglo XIX se habló de Artigas, se escribió Artigas, pero sobre todo mal. Sobre todo mal. La leyenda negra, claro. Claro, y eso, o sea, se va ilustrando según la época, el Artigas que vamos teniendo y según estas poesías y eso se va viendo un poco la coyuntura social o lo que se pensaba también. Sí, hay un Artigas muy idealizado, por ejemplo, a principios del siglo XX, que aparece en la epopeya Artigas, de Zorrilla de San Martín, pero también la vemos, por ejemplo, en el himno Artigas, de 1910, ¿no? Que está incluido también ahí como tema en el libro, pero además también en la playlist, porque el libro tiene una playlist para poder justamente escuchar esos temas. Y bueno, ese Artigas está como sumamente idealizado. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el Artigas que aparece en algunos temas de la década de los 90, en donde se derriba el mito, ¿verdad? Y aparece el Cuarteto de Nos o bandas como Chopper, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver otra imagen de ese héroe, ¿no? Entonces la idea era justamente hacer dialogar esas diferencias de Artigas. Y en los 60 también aparece un Artigas distinto, ¿no? Quizás más vinculado con la izquierda, con el pensamiento social, ¿no? Un Artigas que se preocupaba por repartir la tierra, ¿no? Por el reglamento de tierra famoso. Y bueno, ahí, por ejemplo, tomamos como tema emblemático a Don José, claro, ¿no? El tema de los limareños. Clarísimo. A mí yo no podía dejar de pensar en cómo el mito, en verdad, más allá de hablar del mito en sí, como estabas contando recién, termina siempre hablando del contexto, ¿no? O sea, de la descripción de un Artigas. La mayor cantidad de información que tenemos no es de Artigas en sí, sino de lo que estaba pasando, de lo que estaban pensando las personas que lo compusieron en ese momento. No, mira, pensá en el contexto. 1910, Uruguay estaba construyendo su identidad. El himno Artigas, sea fuertemente romántico, ¿no? Héroe semimesiánico, era lo que necesitaba esa sociedad. Años 60, de alguna manera, conflictos sociales, Uruguay entra en crisis. Bueno, ¿qué se necesitaba? Un Artigas contrabandista, cercano al pueblo, de alguna manera un héroe igual que el pueblo, que entregara tierras, etcétera, etcétera. Después tenés, básicamente, los años 90. ¿Por qué en los años 90 aparece el Cuarteto de Nos o aparece Chopper? Y aparecen un montón de historiadores criticando la figura de Artigas. Porque durante la dictadura, Artigas fue metido por forceps por la dictadura que de alguna manera se legitimó en Artigas. Claro. Se legitimó en Latorre y en Artigas. Entonces, de alguna forma, es la reacción de los que se criaron en dictadura de decir, no me importa más Artigas, ¿sabes qué? No me interesa. Y el cuarteto lo hizo en forma de ironía y en forma de humor, y Chopper lo hizo con La patria es la tumba en forma de furia, ¿no? Con metal. Artigas nunca creyó en el Uruguay, ¿no? Es como muy fuerte, además la patria es la tumba. ¿tá? Entonces, como dicen ustedes, cada Artigas de cada época
habla no solo de la mitificación, sino de cada época. Total. Igual no dejamos de que Artigas tenga ese poder, o sea, como figura para que, tanto para bien, para mal o como sea, siempre sea el eje de esa narración, ¿no? Sí, porque es una figura en la cual ponemos mucho, ¿no? Nosotros hay un momento en el cual hablamos de que Artigas es como una especie de recipiente vacío en el cual se ponen un montón de cosas, ¿no? De acuerdo a quién lo mira, a cómo se lo aborda, van poniendo cosas diferentes, ¿no? Y bueno, entonces eso está muy vinculado también su figura a un sentimiento de nacionalidad que se fue creando, como decía Leo, a principios del siglo XX. Y bueno, la figura de Artigas representa todo eso, ¿no? Por eso también hay mucha gente que, por ejemplo, con la tapa del libro también se sintió tocada, ¿no? Porque es una imagen icónica para nosotros. No, hubo enojo. Yo creo que vamos a poner, Nati es ahí, voy ahí, es excelente. Entonces, ¿se puede creer en la historia? ¿No? La historia es una construcción, claramente. La historia es una construcción necesaria, ¿tá? Que habla de nosotros mismos y nos ayuda a entendernos, pero claramente va mutando y va cambiando, ¿tá? Entonces, me parece bien esa idea de que la historia es una construcción, ¿tá? Y es una construcción colectiva, además, ¿tá? Entonces, me parece que lo que hace este libro, en realidad, que no es un libro de historia específicamente, no es esencialmente un libro de historia, sino un libro que intenta, de alguna manera, abordar la cultura, que es algo que me parece que nos hace mucha falta, ¿no? El pueblo uruguayo es hijo de varias orfandades. Una de ellas es que tenemos un héroe que perdió. Claro. Es bravo eso, ¿no? Tenemos un héroe que perdió. Tenemos un héroe que soñaba con una patria grande. No tenemos patria grande. Repartir tierras, no repartimos tierras. O sea, Todo lo que quería Artigas en realidad no se realizó. claro, esto es todo lo contrario. ¿Entendés? Entonces, eso es una orfandad muy grande que intentamos llenar con mitos, ¿no? Los uruguayos. La garra charrúa, el fútbol, no sé, elegimos un termo horripilante para que sea el coso de la selección. ¿Viste esas cosas que somos como bizarros? Que baje línea, ¿viste? Sí, No, bien metida, me gustó. Pero es como bizarro, ¿no? Claro. Pero nosotros nos quejamos de los argentinos que decimos que son bizarros. Nosotros también tenemos nuestra bizarrez. Y tiene que ver con eso, con esa necesidad. Te podría decir otra orfandad. Uruguay no declaró la independencia el 25 de agosto. No, sí, claro. No. También, pero nosotros queremos llenar ese hueco. Entonces, los 33 orientales no eran 33, ni eran todos orientales, ¿no? Entonces, estamos como llenos de pequeños mitos que en realidad cuando vos lo tocas la gente se molesta. Y claro, ¿por qué eso se sigue manteniendo? ¿Por qué? Por esa necesidad. La bandera de los 33, libertad o muerte. Por esa necesidad. Hay como una necesidad. De sí, me parece. unión. Y el de mito también pertenecer tiene a algo. una fuerza de cohesión también, Claro. ¿no? Es decir, nos sentimos identificados, ponemos cosas que consideramos que son nuestras, parte de nuestra identidad en el mito, ¿no? En el libro también se habla en un momento del el tótem, ¿no? Es decir, aquel mito que además tiene como ese valor sagrado, ¿no? Y bueno, Artigas de alguna manera también se transforma en un tótem, ¿no? Justamente por esto, que es una figura sagrada, no hay que tocarla, no hay que hablar de él, no hay que decir nada que pueda ir en contra de su imagen, porque bueno, ahí es como que nosotros ponemos en juego todo lo que sentimos como país, ¿no? Como, bueno, soy uruguayo, Artigas, entonces es como una especie de Dios. De hecho, el tema que representa esa etapa de idealización del artiguismo se llama, tiene una frase, perdón, que es para la patria un Dios, ¿no? Claro. Para la patria un de- Dios. Exactamente. Claro. Quiero terminar con una frase que tiene que ver un poco con lo que están hablando ustedes, que es, la historia patria se construye de recuerdos, pero sobre todo de olvidos. Totalmente. Hay muchos olvidos y esos olvidos son sintomáticos, ¿no? Entonces me parece que el pueblo uruguayo, acá podemos sentarnos al diván. No, y lo que les avisé hoy, Sí, en este momento ya está. nos tenemos que despedir. Pero Así. el tema es que los olvidos, de alguna manera, son esos lugares donde tenemos que ir Claro. para conocernos mucho más. ¿tá? Excelente. Y no dejar esa torre de naipes perfecta. Hay que moverla, hay que tirarla, hay que romperla. Leo, como en la música, los silencios muchas veces es lo que más importa. Totalmente. Así, divino. Y que ya aprovecho que tocamos el 19 de noviembre. 19 de noviembre Tocamos. Tocamos Ya se- el Asilo de la Bestia, 19 de noviembre, ¿dónde? en Espacio Midas, en Rondoy, Uruguay, 19 de noviembre, entradas por acceso fácil, el Asilo de la Bestia, y que creo que tenemos un invitado, me parece. Ya quedó grabado. quedaste. Quedó Dijiste, grabado. tocamos, ya está. Y para cerrar, además de agradecerles, chiquilines, quiero recomendarles, además del libro, que dentro del libro hay un playlist divino para ir, mientras seguimos la lectura, ir escuchando las canciones que se van mencionando, y el playlist quedó hermoso. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Felicitaciones a las dos y bueno, el libro está en todas las librerías. En todas las librerías. Perfecto.